Hoy que estoy viviendo en una colonia ecológica norteamericana llamada Ecuador, puedo decir con cierta certeza cómo me convertí y mi país se convirtió en un individuo que está sujeto a los vaivenes de la política de los Estados Unidos. Nosotros, los ecuatorianos, ahora somos la mayor ola migratoria de Sudamérica a Estados Unidos junto con los venezolanos. Somos invasores de ese país, pero además somos la autopista de la droga hacia ese país que van no solamente por la vía aérea, sino también por la vía marítima. Somos inventores de mini submarinos y de lanchas rápidas que logran burlar a la Guardia Costera norteamericana. Y las Islas Galápagos son el sitio de abastecimiento de combustible y la mejor ruta para poder llegar hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo, nosotros los ecuatorianos somos unos consumidores de todo lo que es la producción informática de los norteamericanos, de las novedades tecnológicas. Somos fieles creyentes de sus películas, de sus series de televisión, de las noticias que ellos dicen en CNN y otros medios. Llegamos a ser absolutamente sumisos a los Estados Unidos, y esto de alguna manera ha sido mejor que ser sumisos a Rusia y a la Unión Soviética, porque hemos visto cómo los países que han sido sumisos a la Unión Soviética, como los países de Europa del Este y Cuba, han terminado mal. Y han terminado mal no porque hayan tenido un deterioro en su salud, ni hayan tenido un deterioro en su educación, que por el contrario, gracias a esta política socialista y comunista, más bien ha sido fortalecida. La salud y la educación en los países de Europa del Este y Cuba han sido mejores que la salud en la mayor parte de la población de los países occidentales. Sin embargo, el gran problema está en que la gente de esos países no ha podido vivir en libertad. Y el problema es que la libertad es ahora, desde la independencia del continente americano, un invento humano que se renueva día a día. Antes teníamos libertad para cruzar el océano Atlántico gracias a las embarcaciones que trajeron los españoles. Luego tuvimos la libertad de comercializar nuestros productos y venderlos gracias a las casas comerciales británicas, la Casa Comercial de las Indias Occidentales y de las Indias Orientales. Después tuvimos la libertad de poder usar vehículos de tracción mecánica, las máquinas y todos los inventos norteamericanos que iban desde el avión, el motor, la televisión, la radio, el telégrafo, hasta la internet en estos días y el celular. Y cada uno de esos inventos norteamericanos creó nuevas libertades en los seres humanos.
hoy que Estados Unidos y el sudeste asiático, es decir, en general, los países de Asia, están librando una carrera por el desarrollo de la electrónica, y los productos electrónicos están cambiando el mundo. La electricidad es ahora la nueva revolución, y esta nueva revolución incluye el nuevo uso de combustibles como combustibles no contaminantes, el caso de los combustibles dependientes, digamos el caso de la energía solar o la energía hidráulica, la energía eólica o la biomasa. Entonces, todo esto hace que nosotros, los países que hemos sido aliados, entre comillas, satélites de Estados Unidos, que es al momento la potencia más poderosa del mundo, nos hayamos convertido necesaria y obligatoriamente en colonias de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos pone y quita presidentes en Ecuador, se ha apropiado de gran parte del territorio marítimo alrededor de las Galápagos, es el que controla las áreas protegidas de Ecuador, de manera directa o indirecta. Y este control de las áreas protegidas del Ecuador significa un control sobre 290.000 kilómetros cuadrados, que es más que la superficie continental del país. El precio que tenemos que pagar nosotros, los ecuatorianos, por ser colonia norteamericana, es que estos territorios de áreas protegidas ahora ya no son de libre uso y provecho de los ecuatorianos, que desgraciadamente pretendimos utilizar esos territorios para la explotación minera ilegal, para la producción y el tráfico de cocaína, como en el caso de Galápagos, o para la producción de oro de forma ilegal y contaminante, con la destrucción de las fuentes de agua. Al mismo tiempo, el ser colonia de Estados Unidos, al igual que cuando fuimos colonia de España, y esto nos permitió poder transitar por los territorios de España que iban desde Colorado en Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Florida, hasta la Patagonia. Y que luego de nuestra independencia nos convirtió en individuos encerrados en apenas un pequeño país de Sudamérica. Hoy, el ser colonia de los Estados Unidos nos permite y nos alienta a los ecuatorianos a usar el dólar, a aprender el inglés y sobre todo a migrar a los Estados Unidos. Esta migración masiva, que ahora ya no es de hombres solamente como fue en la década de los 60, o de mujeres y hombres cuando vino la desdolarización, la dolarización, digamos, y desapareció la moneda del sucre a comienzos del siglo XX. Hoy es una migración masiva de familias enteras, desde niños que van incluso en el vientre materno hasta la frontera sur de los Estados Unidos, donde Donald Trump y los republicanos quieren librar una guerra llamada la guerra migratoria. Esta guerra migratoria ya en este momento
le exigen al presidente Biden sea declarada a cambio de que le entreguen armas y dinero a Ucrania para la guerra con Rusia. Es decir, los republicanos en este momento quieren efectivamente una guerra contra los migrantes de sus ex colonias en América Latina. Algo similar le pasa a Europa, que tiene que librar una guerra migratoria con los migrantes de sus ex colonias en África y en Cercano Oriente. Esto es lo que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos. El ser colonia norteamericana significa que Estados Unidos nos pone el presidente, como el que tenemos, y los 3 últimos presidentes que hemos tenido, y posiblemente nos impondrá al siguiente presidente, que probablemente será el mismo que está ahora, y también nos va a imponer un ejército, una policía, una fiscal, una justicia que le permitan a Estados Unidos controlar a los narcotraficantes, que son los que están logrando vulnerar las fronteras de Estados Unidos, como el Chapo Guzmán mediante túneles, o como el Gerald de Ecuador mediante lanchas rápidas. Muchas gracias.